3. Un saludo muy, muy grande a nuestra audiencia. Mi nombre es Cecilia Marras y yo soy Digital Chile. Estoy muy bien acompañada por Trinidad Siles, Gabriela Oces, Viviana Masobro, en un panel exquisito. Y estoy contenta porque nuestros auditores nos mandan unos mensajes tan lindos que yo se los comparto a todas mis colegas del panel, mis amigas del panel. Quiero saludar especialmente a don Juan Carlos Basso, que él nos dejó un mensaje en YouTube, que un día recién lo vi. Él dice que por favor le permitamos que este espacio sea suyo, pero por favor, don Juan Carlos, un mensaje así a nosotros nos llena el corazón porque hacemos esto. Exacto, hacemos justamente esto, para que sea de usted este espacio, para que lo compartan, lo multipliquen y compartan con sus amigos, sus vecinos. Gracias, Juan Carlos, por ese mensaje. A Patricia Jiménez, de la Quinta Región de Valparaíso, gracias por tu alegría también de compartirnos por WhatsApp tus comentarios, y yo sé que tú también estás mandando el cuento a otras personas. A Jimena Mandujano, también de la Quinta Región. Mira, tenemos hartos auditores de la Quinta Región. A nuestra querida Lilia Olave, que nos dice que últimamente también se le dificulta leer, y aquí estamos nosotros para entregarle estos cuentos maravillosos. A nuestra querida Elda Odicio de Argentina, a Gabriela Labra, nuestra amiga también, que tan cariñosamente nos manda muchos mensajes, a María Isabel Mejías, y a dos nuevas cuentas que nos están siguiendo, a Senior Coach de España, a Sonia, que dirige un programa para las personas mayores y adultos mejores, de Diana Alquicira de México. Gracias por la vocación que ustedes le dan a sus pacientes, a sus clientes. Es muy importante para nosotros que estemos todos juntos relacionados. Y a Osiris de Colombia, gracias también por compartir los cuentos. Y hoy día tenemos a Trini con un cuento que me encanta, que tengamos auditores de distintas nacionalidades. Este no lo conocía en nombre, nada, y después Viviana nos va a hacer una mención ahí a un homenaje que hay hoy día. Así que le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, buenos días a todos, querido panel. Me encanta ver el entusiasmo con que nos anuncia más interesados en el programa. Esto mucho nos da que decir a nosotros también. Tal como decías tú, Cecilia, sí, hoy día nos encontramos con un personaje latinoamericano. No puedo decir que hondureño porque es también guatemalteco, pero es un personaje que se ha desplazado por el mundo y ya vamos a ir conociendo algo más de su vida personal. Pero es un personaje que nos trae una estructura diferente. Aquí no hay una introducción, un desarrollo, un desenlace, no. Aquí se trata de una reflexión, pero es una reflexión de golpe, porque en este caso no hay respiro, no hay puntuación, es un texto único, entero. Entonces, pareciera ser como una corriente de conciencia en que es una reflexión pura, tal vez un llamado de atención o simplemente, bueno, una autoconciencia de lo que podría significar este tema en cada uno de nosotros y también en nuestras sociedades, que partieron hace tiempo con el tema de las criadas, la servidumbre, pensemos incluso en la esclavitud antes. Y él nos deja, bueno, un sello, pero hay mucho que pensar en este cuento. Entonces, simplemente se los introduzco así, para que cada uno saque sus propias conclusiones. El cuento se llama La criada y es de Augusto Monterroso. Él nació perdónenme, él nació, ay, lo tenía aquí, sí, en Honduras, 1921, y su juventud la pasó en Guatemala. Es un hombre que, bueno, muere después, el año 2003, pero no muere ni siquiera en su país, porque él ya se convierte en un guatemalteco más, pero es un latinoamericano. Entonces, las criadas. Amo a las sirvientas por irreales, porque se van, porque no les gusta obedecer,
porque encarnan los últimos vestigios del trabajo libre y la contratación voluntaria, y no tienen seguro ni prestaciones, ni, porque como fantasmas de una raza extinguida, llegan, se meten a las casas, husmean, escarban, se asoman a los abismos de nuestros mezquinos secretos, leyendo en los restos de las tazas de café o de las copas de vino, en las colillas, o sencillamente introduciendo sus miradas furtivas y sus ávidas manos en los armarios, debajo de las almohadas, o recogiendo los pedacitos de los papeles rotos y el eco de nuestros pleitos. En tanto sacuden y barren nuestras porfiadas miserias y las sobras de nuestros odios cuando se quedan solas toda la mañana cantando triunfalmente, porque son recibidas como anunciaciones en el momento en que aparecen con su caja de Nescafé o de Kellogg's, llena de ropa y de peines y de mínimos espejos cubiertos todavía con el polvo de la última irrealidad en que se movieron, porque entonces a todo dicen que sí, y parece que ya nunca nos faltará su mano protectora, porque finalmente deciden marcharse como vinieron, pero con un conocimiento más profundo de los seres humanos, de la comprensión y la solidaridad, porque son los últimos representantes del mal y porque nuestras señoras no saben qué hacer sin el mal y se aferran a él y le ruegan que por favor no abandone esta tierra, porque son los únicos seres que nos vengan de los agravios de estas mismas señoras, yéndose simplemente, recogiendo otra vez sus ropas de colores, sus cosas, sus frascos de crema de tercera clase ocupados ahora con crema de primera, ahora un poquito sucia, fruto de sus inhábiles hurtos. Me voy, les dicen vigorosamente, llenando una vez más sus cajas de cartón. ¿Pero por qué? Porque sí. Oh, libertad inefable. Y allá van ángeles malignos en busca de nuevas aventuras, de una nueva casa, de un nuevo catre, de un nuevo lavadero, de una nueva señora que no pueda vivir sin ellas y que las ame, planeando una nueva vida, negándose al agradecimiento por lo bien que las trataron cuando se enfermaron y les dieron amorosamente su aspirina por temor que al otro día no pudieran lavar los platos, que es lo que en verdad cansa. Hacer la comida no cansa. Amo verlas llegar, llamar, sonreír, entrar, decir que sí, pero no, siempre resistiéndose a encontrar a su Mary Poppins señora, que les resuelva todos los problemas, los de sus papás, los de sus hermanos menores y mayores, entre los cuales uno las violó en su oportunidad, que por las noches les enseñe en la cama a cantar do, re, mi, fa, sol, si, do, re, mi, hasta que se queden dormidas, con el pensamiento puesto dulcemente en los platos de mañana, sumergidos en una nueva ola de espuma de detergente, fa, sol, la, si, y les acaricie con ternura el cabello y se aleje sin hacer ruido, de puntillas, y apague la luz en el último momento antes de abandonar la recámara, de contornos vagamente irreales. No es un texto fácil, pero es fuerte. Es fuerte y lleno, además de reflexiones en torno a la historia de este servicio que es posible que todas nosotras lo hayamos tenido en su momento, ¿no? Pero aquí lo que el autor quiere es evidentemente transgredir o hacer un llamado a la conciencia general de, bueno, la perspectiva que puede tener esta realidad en cada uno de nosotros, ¿no? La verdad que no, los que hemos tenido, bueno, nanas en la casa, empleadas, como se decía antes, podemos perfectamente protagonizar este cuento y sentir que en muchos de los comentarios que hace este autor estamos nosotras o estuvieron nuestras mamás y que pocas veces quizá nos pusimos en los zapatos de ellas para ver o para sentir cómo se sentían ellas en esa ocasión, ¿no? En este texto que pareciera ser
muy completo de todas las vicisitudes que se viven en torno a las nanas. Yo creo que hay una denuncia quizás, pero también hay una reflexión a que ellas fueron tan personas como nosotros y que tuvieron sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus grandes defectos, como también nosotros los tuvimos, pero que no eran máquinas, sino que eran personas y que durante mucho tiempo, además, eso no se tenía muy en cuenta y se las trataba, además, muy mal. Hay que entender, además, que hoy día se han ido acabando o cada vez es más difícil encontrar nanas que están puertas adentro, ¿no? Porque evidentemente ellas tienen todo el derecho de hacer sus propias vidas. Pero bueno, para muchas personas, para muchas empleadas o nanas, esto significó también renunciar a su propia vida. Entonces, bueno, voy a estos mini relatos de Augusto Monterroso, en que envuelve en un párrafo largo, sin respiro, sin aliento, pero denunciando un hecho real en nuestras sociedades. Entonces, con esto yo le cedo a Gabriela la palabra para saber qué opina ella. Bien, gracias Trini. Esta pieza a mí me da la impresión que es una reflexión, que es como un monólogo donde él se plantea frente a un otro, que es la criada, una palabra que está mucho en la literatura, le encanta a los literatos, y que es aquel personaje que hoy día le llamamos, en un lenguaje políticamente correcto, las trabajadoras de casa particular, y en un lenguaje coloquial, cotidiano, cariñoso, las nanas, ¿ya? Ahora, a mí me deja la impresión que el hablante o el escritor hace un retrato de un otro, ¿ya? Claramente él está hablando de una otredad y la ve con colores polares, ¿ya? Hay una polaridad que pudiera llamar positiva, que a momentos da la impresión que las ve como hadas, como idealizadas, como portadoras de atributos sumamente deseables, de modos de vivir deseables, básicamente la libertad, ¿ya? Él como que admira el hecho que son libres, que llegan cuando quieren, que se van cuando quieren, y las convierte en seres de paso, en seres que cantan, que tienden su mano protectora, que son conocedoras de la vida, que, que son como casi etéreas. ¿Ah? Yo creo que ahí hay una visión súper idealizada, incluso no sé cuánta mala conciencia hay al decir no quieren anclarse con contrato y cosas así, o sea, cosa que hoy día no corresponde, ¿ya? O sea, está entonces como una idealización, como de estas hadas aladas. Pero eso no es todo, porque hay otro lado que incluso le atribuye, y lo dice el hablante claramente, malas, son personas malas, portan la malignidad, ¿ya? Entonces, ahí está una fuerte polaridad que lo constituye a la criada en un otro y genera inquietud. Lo otro, lo distinto, lo amenazante, y las torna amenazante, genera inquietud al menos, ¿ya? O en un grado mayor, un afán puede hasta desatar afanes persecutorios, y ahí las caracteriza como personas que recogen ecos, que recogen desechos del otro, ya tiene que ver como con esta malignidad, andan en un mundo de lo desechado, hurtan, se niegan al agradecimiento, son desagradecidas, son el instrumento de sus esposas para vengarse de ellos. O sea,
y él lo explicita con esa etiqueta que es bastante fuerte, o sea, portadoras de la malignidad. Hay también alguna otra como empatía, por así decirlo, como darse cuenta de lo duro que ha sido la vida de estas personas que han tenido episodios muy fuertes en sus vidas, vidas cargadas, que han tenido como precariedad. Hay un cierto como reflejo de lo duras y lo malas que han sido sus vidas, y que a lo mejor estaría, no sé, explicando, relacionado a esta malignidad, y a la vez a lo mejor les proporciona estas alas de libertad que el hablante celebra. Es una pieza complicada, encuentro yo, muy llena de matices, de sutileza, y muy interesante. Eso sería lo que pudiera decir ahora. Le paso la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Así como lo comentó Ceci, yo quería aportar hoy, porque son esas asociaciones que se van dando cuando uno está trabajando, ¿no? Yo estaba leyendo el cuento de Monterroso, buscando información, y encontré una frase de Alfredo Brice Echenique, el escritor peruano, que dice: como Borges, Augusto Monterroso es uno de los narradores cuya lectura, además de ser un verdadero deleite, nos sirve a los escritores para fijarnos mucho en lo que vamos a hacer al sentarnos ante una página en blanco. Bien fuerte la frase, ¿no? Para tenerla en cuenta, y que además demuestra la admiración de Echenique por ambos escritores. Y se da la situación o la coincidencia cronológica que ayer se cumplieron 122 años del natalicio de Jorge Luis Borges. Entonces, bueno, acordamos con Ceci mencionarlo en forma de homenaje a este gran escritor que, más allá de que yo lo recuerde por ser argentino, tiene un impacto muy alto a nivel internacional, un reconocimiento muy alto a nivel internacional. Y Monterroso también lo admiraba mucho, porque justamente él escribió un libro que se llama Beneficios y Maleficios de Jorge Luis Borges, donde trabaja mucho con el concepto de infinito, que sabemos que era uno de los temas que siempre rondaba en la cabeza de este escritor tan reconocido como es Jorge Luis Borges. Esto así como para introducirnos un poco en temas literarios, ¿no?, que nos apasionan tanto. Ahora, respecto al cuento, yo participé durante 2 años en un curso de microcuento, microrelato, microficciones, como también se les llama, y no necesariamente tienen que tener esta estructura. El tema es que, como dijo Trini, Monterroso es un transgresor. Es decir, él decide romper la sintaxis, romper la puntuación, romper el orden de las palabras, contradecirse. Voy a meterme más en la temática en la próxima intervención. Y sí, los microcuentos tranquilamente pueden tener introducción, nudo y desenlace, pueden tener diálogo, pueden ser un poco más extensos, menos extensos. Yo creo que vale la pena recordar acá que Monterroso escribió el microcuento, el que se dice más breve, ¿no? Un microcuento de 7 palabras que dice algo así como: cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y estas 7 palabras han sacudido el mundo de la literatura, porque uno puede leer infinidad de interpretaciones, de lecturas, de asociaciones, y realmente es de una brevedad, una concisión que impresiona, pero abre la cabeza del lector a todo lo que se le ocurra. Y eso es un poco, por lo menos lo que yo aprendí, ¿no?, el relato del microcuentista, o sea, el desafío del microcuentista. Es decir, como no lo puede poner todo, porque su objetivo es la brevedad, deja abiertas miles de puertas para que el lector se apropie y avance. Y, por ejemplo, cuando yo comencé a leer Las Criadas,
que es lo que se llama en literatura un título epónimo, porque menciona al personaje principal, o sea, el eje de nuestro relato, o las protagonistas de nuestro relato, son las criadas, y en un segundo plano aparecen las señoras, ¿no? Que se vinculan con estas criadas, nanas, o también ahora en Chile se las llama asesoras del hogar, ¿no? Un título como con mucha pompa. Yo creo que conozco vínculos de una profundidad entre señoras y sus nanas que no importa la denominación, importa el afecto, importa el cariño, el soporte que mutuamente se dan. Y en este caso, yo me atrevo a pensar, con todo respeto, que hay una cierta vinculación entre lo que sería un ensayo sobre las criadas y una reflexión literaria. Es decir, no es, perdón, volvió el cucú, no es exactamente un ensayo ni es exactamente un cuento. Creo que hay una simbiosis interesante, ¿no? Porque como bien decía Trini, hay una denuncia social, hay un análisis, como también nos decía Gaby, de las vicisitudes de las vidas de estas mujeres, que a veces vienen de sitios muy oscuros, habiendo vivido situaciones muy terribles. El autor habla de sus hermanos y sus padres, y que tal vez alguna vez fueron violadas por uno de ellos, ¿no? Con lo cual nos está mostrando mucho de la gran oscuridad de los sitios de donde provienen, y también está como denunciando a la sociedad de cómo se vincula con ella, porque hay una frase que es tremenda, cuando dice que ellas no agradecen que les hayan dado una aspirina en un determinado momento. Lo da a entender, el autor no lo dice tan abiertamente, pero parece que la señora solo pensaba que estuviera disponible para lavar los platos al día siguiente. O sea, no era un cuidado por el afecto o el cariño, sino que tenía que ver con que no estuviera enferma. Me hizo acordar al cuento de Gordimer también, en que la empleada se le enferma, ¿se acuerdan que lo leímos en este espacio también? Y que la señora está más preocupada por la colada, por el lavado de la ropa, que por la propia salud de su empleada. Así que bueno, empezamos como a tirar puntas de este ovillo que nos deja Monterroso, para tratar de entenderlo un poco mejor. Bueno, Ceci, te cedo la palabra. Gracias, chicas. Bueno, en realidad, entre lo que dijo Trini, Gaby y Viviana, pudimos armar este microcuento de Augusto Monterroso, porque yo cuando lo leí, claro, como decía Trini, no tenía punto, no tenía espacio para respirar, nada. Y es cierto, yo me fui a leer en Wikipedia más de su vida, porque lo encontré tan curioso el microcuento, que él un poco se refiere mucho a la parodia, a la caricatura y a un humor negro. Entonces, bueno, ahí volví al cuento y lo entendí mejor. Desde mi realidad, claro, yo me recuerdo a mi querida nana de joven, que ella cantaba, se reía, sabía los secretos que mi mamá no sabía. Me recordó la mitad del cuento, obviamente de ahí para abajo no, cómo era nuestra querida nana, que sabía más de nuestra realidad que nuestros propios padres. Me gustó que él habla amo a las sirvientas porque son irreales, porque se van, porque no les gusta obedecer, porque encarnan los últimos vestigios del trabajo libre, es verdad. Y también hay una denuncia, claro, la contratación voluntaria, que no tienen seguro ni prestaciones, que eso es increíble. En todos los cuentos se repite que hay como una visión de que esto se vuelve a repetir en las sociedades por años, ¿cierto? En los cuentos anteriores también ha pasado exactamente lo mismo. Me chocó la parte donde cuando él dice son representantes del mal, pero yo creo que él, tal vez como es parodia, caricatura, es del mal necesario, tal vez, que él podría haber interpretado por ese lado, ¿cierto? Que las señoras no saben qué hacer sin este mal necesario, porque él lo caricatura así. Yo no encuentro que sean un mal necesario. Siempre cuando he tenido ayuda en mi casa, yo digo que es parte de mi equipo. Almuerzan conmigo, están conmigo. Cada una hace un trabajo distinto, por lo menos para mí yo lo veo así. Y algo que a mí me identificó en el cuento, pero en forma de cápsula, porque no me identifico con todo el cuento, amo verlas llegar, llamar, sonreír, que
que cantan en la casa, esa parte me encantó. Pero les quiero mostrar al personaje en sí, acá que lo busqué en internet, para que ustedes lo vean, a Monterroso. Acá está, se ve el personaje, ¿cierto? Acá está don Augusto Monterroso. Me encantó esta imagen donde él está sentado. Ahí está la imagen de él para que nuestros auditores lo puedan ver. Y nada más que decir, la verdad que me gustó mucho porque el panel completo pudo de un cuento tan cortito y tan poco usual sacar tantas conclusiones. La verdad que esperamos que nuestros auditores lo disfruten, puedan corroborar lo que nosotros leímos y puedan bajarlo también de YouTube para que, o de internet para que puedan ver lo que nosotros vimos hoy día en el panel. Y con esto le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Tienes que activar tu audio, Trini. Ahí. Este autor no solamente fue rupturista con el estilo y con la estructura de sus narraciones, fue rupturista también en su vida. Era un hombre también bien político. Si bien nació en Honduras, bueno, se trasladó después a Guatemala y en Guatemala finalmente fue exiliado. De hecho, quiso también venir a Chile, ver la posibilidad de quedarse aquí, y aquí conoció a Neruda, por ejemplo. Y en algún momento le comentó a él: yo estoy en busca de un destierro, de un encierro o de un entierro. Él permanentemente juega con las palabras, con los significados, los contrapone. De hecho, en este cuento lo hace en un principio, ¿no? Cuando habla de ángeles malignos. Dos contradicciones, ángeles y malignos. Es posible que seamos todos un poco ángeles malignos, ¿no? Todos tenemos nuestra parte negativa y la positiva también. Pero bueno, como tal, somos necesarios. Y tal como lo resume en este cuento, porque este cuento lo contiene la vida de estas mujeres y la relación con todos nosotros, ¿no? Hay una relación contractual, evidentemente, pero nos deja ver lo que todos hemos vivido de alguna manera. Yo recuerdo perfectamente, así como tú evocabas algunos episodios de tu infancia, yo me acuerdo cómo me encerraba en las piezas de mis nanas a leer telenovelas. Y me quedaba tardes enteras con ellas en su pieza, ahí en esas camarotes. Ellas muchas veces nos consolaban cuando nos retaban. De pronto, sí, ¿cuántas veces hemos escuchado que las nanas tienen la cara larga? Bueno, ¿y por qué no? Si tienen todo el derecho también de tenerlo, ¿no? Pero es la realidad familiar. ¿Quién no ha tenido una nana? Y después, cuando nosotros hemos sido las señoras, las protagonistas de este cuento, bueno, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros maridos: sabes que en este minuto la nana es más importante que tú? Porque de ellas dependía la crianza también de nuestros hijos. En ellas descansábamos la tranquilidad de irnos a trabajar, porque le depositábamos toda nuestra confianza a ellas. Entonces, ¿qué atesoramiento más importante que ese? Yo creo que en este cuento lo que hace justamente es eso, jugar al contrapunto de una realidad que hemos tenido con las nanas y que todavía tenemos, porque mal que mal, eh, hoy día, afortunadamente, el trato es el que se justifica y el que todos esperábamos, ¿no? Pero cumplen un papel fundamental, pero también nosotros, en la medida en que las contratamos, bueno, también les ofrecemos la posibilidad de un trabajo. Es posible que ellas sientan que ese es el trabajo en el que ellas se pueden manejar, pero en la medida en que sea justo, y que sea además, sobre todo, con un trato que corresponde, como en cualquier otro trabajo, bueno, se mantenga, porque es un servicio doméstico, ¿no? Hoy día pensemos que los chiquillos en Europa, por ejemplo, muchos logran percibir algún dinero o un aporte trabajando también en departamentos, limpiando, planchando. Bueno, es un hecho.
Yo creo que este escritor es estupendo. De hecho, ganó el Premio Nacional de Literatura en Guatemala en 1997 y el año 2000 el Príncipe de Asturias. Como les decía, murió bastantes años, ¿no? Finalmente, él se instala después en México, buscando un exilio más largo, pero un hombre bien controvertido, pero sobre todo lo que habíamos señalado antes, ¿no? Un transgresor de las palabras y del lenguaje, pero proponiéndonos además unas fórmulas nuevas, originales. No tiene por qué ser el cuento o tener una estructura única. No, uno puede jugar con otras posibilidades también, pero haciendo cuenta sobre todo de esta corriente de conciencia, de algo que se nos imagina y que sale así de pronto. Y eso es lo que aparece en este cuento tan contenido que abarca solamente una página y media, ¿no? No me alargo más y le dejo la palabra a Gabriela. Gracias, Trini. Quiero hacer como una pequeña profundización desde el punto de vista psicológico. Hay una frase en que yo creo que está como contenido cuál es la naturaleza de la relación entre las personas de la casa y la nana, si bien creo que esto aplica a la nana antigua, a la nana de nuestra infancia, a la que estaba siempre en la casa. Hoy día son trabajos por horas, son trabajos donde son muy funcionales, donde no se establece una relación necesariamente cuando dice conocedoras y rebuscadoras de secretos, ¿ya? Eso te da un empalme muy íntimo entre las personas de la casa y la criada, porque es tus secretos, es tu contenido que no le muestras a otro, es lo que básicamente está solo ante tus ojos y muchas veces con una intención de que no trascienda, de no ocultamiento. O sea, ¿a qué aludo con esto? Que este secreto está en tu parte más personal, más íntima, más tuya. Entonces, estos personajes que vienen de fuera son conocedores y rebuscadores de secretos por esta misma lógica que tienen y muchas veces están más cercanas a las personas de la casa que los mismos miembros de la familia, porque ellos acceden a espacios donde los otros que viven en la casa no acceden. Por lo tanto, esta como intimidad entre cada integrante de la familia por sí solo y su nana o criada o llámelo como quiera, es un vínculo tremendamente íntimo. Y en ese momento, cuando esta intimidad está compartida con un otro, a veces voluntaria y a veces involuntariamente, surge la amenaza, ¿ya? La persona puede sentirse vulnerable, amenazada, y de ahí erige a estos personajes en ángel malo o maligno, sobre todo cuando este secreto deja de ser y a veces también es abierto por ella a otros, violando la ley del secreto, de tal manera que el vínculo que se establece entre ella, entre esta nana y cada uno de los integrantes de la familia, es muy personal, muy delicado, ¿ya? Y muy importante. Por lo tanto, pienso que es probable que a temas como este haya querido apuntar el autor. Bien, con este último comentario le paso la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Súper interesante todo lo que vamos sacando, ¿no? Parecía que al comenzar en una página no había tanto contenido, pero lo hay realmente. Sí, yo quería agregar de un poquito de la vida de Monterroso. Se lo ubica en lo que se llama la generación del 40 en Guatemala, que fueron los pensadores, escritores que se reunieron y con la pluma, porque en realidad Monterroso es perseguido y tiene que irse después de su país, porque escribía columnas en una revista que se llamaba la revista Acento, donde por supuesto cuestionaba o arengaba a la gente para oponerse al dictador de turno,
que había llegado al lugar por las urnas, pero bueno, después se desbandó, que se llamaba Jorge Ubico, ¿no? Logran que este señor se retire de su cargo, pero los protagonistas son perseguidos y es ahí donde él debe irse, y también fue cónsul en La Paz. Yo, Trini, también estuve en Santiago, como vos bien dijiste, vinculado a Pablo Neruda, y bueno, definitivamente se establece en México, donde fue profesor en la UNAM, y fue traductor de una importante editorial también, así que bueno, eso habla de lo llamativo es que fue autodidacta, porque él de muy chico tuvo que alternar la escritura con proveer a su familia. Entonces, él se formó leyendo los libros de la literatura clásica, tanto en español como en inglés, y ahí parece que forjó su pensamiento literario, ¿no? Que lo llevó a escribir de esta forma tan particular. Yo pensaba, por ejemplo, leyendo el cuento, cuando hablábamos de la importancia del primer párrafo, en este caso es el párrafo súper extenso, es el que domina prácticamente toda la página y donde hace esa descripción detallada. Y me acordaba, por ejemplo, cuando mi profesor de escritura nos dice la narrativa básicamente se mueve por acciones, ¿no? Situaciones que se suceden, pero también pueden estar atravesadas por reflexiones que le dan aire al lector, o sea, que lo dejan respirar frente a la invasión de acciones que se suceden. Y en este microcuento hay mucha acción, porque hay muchos verbos de acción. Llegan, se van, se mueven, rebuscan, es decir, se marchan, dicen me voy, se van, llegan, o sea, todo el tiempo está dominado por estos verbos de movimiento, ¿no? Que a mí me resultó muy interesante porque da como un ritmo al cuento en lo breve que es. Y me gustaron dos caracterizaciones que leí sobre él, que dice, una puntuación excéntrica, estamos todos de acuerdo. Creo que en un taller clásico de escritura nos dirían, no, ¿cómo vas a escribir un párrafo que casi no da aire para poder terminar de leerlo, ¿no? Y me gustó un sintactismo travieso. Realmente, ¿no? Un transgresor, alguien que juega, decía Trini, juega con las palabras, y sí, justamente, y utiliza esos elementos para criticar el sistema. Y aparece un rasgo que fue mencionado por ustedes, pero que creo que se merece recalcar, lo que es la paradoja, ¿no? Porque él en varias ocasiones dice, amo, amo, ¿no? Hace que las ame, pero por otro lado habla de esos ángeles malignos y habla del mal, como que son la encarnación del mal, qué cosa más terrible. Y me gusta el juego que hace entre el mal que parecen representar las criadas y Mary Poppins, con las cuales identifica a las señoras, ¿no? Y ahí me apareció como una reflexión del juego entre travieso, perverso, afectuoso, entre las señoras y las criadas, ¿no? Porque si bien son un mal, porque a veces se apropian de esos secretos, como decía Gaby, pero son un mal necesario, como nos señalaba Cecilia, porque sin ellas la casa, ¡pum!, se viene abajo. Y a su vez, eso es un poco la reflexión del último párrafo que me pareció bastante fuerte, ellas están esperando también que las señoras les resuelvan sus problemas y que les den un poco de afecto, les den un poco de cariño, que les canten mientras se duermen, que les acaricien la cabeza y se retiren casi de puntillas de la habitación, ¿no? Es como que sentí que el autor nos mostraba dos personas, las nanas y las señoras, que tienen necesidades que cubrir y que mutuamente se satisfacen, aunque ninguna de las dos nunca queda satisfecha, ¿no? El deseo sigue fluctuando y no se cumple, pero bueno, esa es la función del deseo, ¿no? Y pensaba en esta capacidad de en una página enrostrarnos
porque la sensación que me dio, todo lo malo y todo lo bueno de las relaciones de las empleadas con sus señoras y de las señoras con las empleadas. Y no sé por qué, pero sentí como un guiño. Monterroso se casó 3 veces, con una mexicana, una colombiana y finalmente con una escritora mexicana. Y en un momento dice, nuestras señoras no saben qué hacer sin el mal, ¿no? No sé en qué época exactamente fue escrito el cuento, pero me dio la sensación que estaba un poco hablando de su propia vida doméstica. O sea, con tanta profundidad y tanta reflexión, de alguna manera también estaba haciendo alusión a su propia vida y a los vínculos que él tuvo también con las mujeres, ¿no? Y lo veía así como un observador sutil de lo que pasaba en su casa y en las demás casas, así como una especie de gran hermano, ¿no? Que se atrevió a contarnos de esas relaciones, profundizando en todos los aspectos que mis compañeros de panel con tanto acierto nos han mostrado. Bueno, gracias, espero haber contribuido un poquitito a la comprensión. Gracias, Viviana. Bueno, aquí los auditores, lectores quedaron con un microcuento que no había por dónde agarrarlo al principio, pero al final Trini, Gaby, Viviana lo dieron vuelta, lo expusieron magistralmente y espero que lo disfruten porque en realidad, aquí lo que entregamos son herramientas para poder tomar estos cuentos y poder desmenuzarlo y comentarlo en la casa con los amigos, con los vecinos, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Muy interesante porque los elementos que hoy día entregamos fueron un poquito más profundos que en otros cuentos, porque en realidad este es un microcuento que había que ir un poquito más allá y con la experiencia del panel, en realidad las herramientas están. Así que por favor sigan difundiendo esta maravillosa labor que hacemos. Y Trini lo más probable que nos tiene un cuento para recomendar y yo me despido hasta la próxima semana con un nuevo cuento. Adelante, Trini. No, en realidad, en relación al microcuento que leímos de Monterroso, sí quiero recomendarles una novela extraordinaria que se publicó en 1991. Posiblemente la leyeron en su momento porque creo que todos conocimos a Jaime Bailey por esa gran novela que era Yo amo a mi mami. Creo que es la que más me gusta de él, pero se la recomiendo muchísimo porque nos refleja además la mentalidad y la forma de vida de la clase alta limeña, en este caso, en el que Jimmy, el protagonista, es un niño que también se refugia mucho en su nana y su nana se convierte en su confesora, se convierte en su gran amiga, él va y se acuesta al lado de ella y le cuenta sus secretos. Y es una relación que en tantos casos se ha dado en la vida de todos nosotros, ¿no? Pero ella le transmite un cariño enorme, un afecto que también lo tiene su propia madre, pero ella representa, bueno, ese lado afectivo alternativo que le entrega a este niño, ¿no? Y que lo ayuda y que también, bueno, lo maleduca, ¿no? Porque lo sobreprotege. Pero es esa relación que muchos de nosotros tuvimos quizá en nuestra infancia, pero que estas mujeres justamente significaron una presencia importantísima de acogida, de calor humano y calor doméstico, ¿no? Les recomiendo mucho porque uno se ríe, porque este hombre ironiza justamente en las conductas que se producían al entorno de estas relaciones, ¿no? Yo amo a mi mami, se la recomiendo muchísimo. Muy bien, yo con esto me despido de todos ustedes y del panel y espero verlos la próxima semana con otro cuento. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Chao, chao.